Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos a una sesión más del Seminario de Ciencias Sociales Computacionales, organizado por el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, el Grupo de Modelado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a nuestro colega y amigo, el doctor Milton Aragón, quien hoy nos dará la charla Anarquismo Epistemológico y el estudio de las nuevas movilidades. Le damos la bienvenida al doctor Milton, que es miembro del Colegio de Sonora. Milton, muy buenas tardes, bienvenido. Y pues te dejamos la palabra para que comencemos inmediatamente con la charla. Adelante. Ok, pues muchas gracias, Antonio, por la invitación y pues vámonos, vámonos, Ricky, con la plática. Bueno, pues también buenas tardes a todos los que estén ahí en las redes. Y la idea central justo es repensar esta cuestión del anarquismo epistemológico de Feyerabend, así como el rebelde le decía, ¿no? ¿Y por qué verlo desde las nuevas movilidades? Pues simplemente por una cuestión hasta un tanto pragmática, que es un tema en el que me encuentro ahorita inmerso, pero es replantear así, repensar y sobre todo reflexionar. ¿Qué tanto me están diciendo a mí este tipo de temáticas y qué tanto realmente se pueden enfocar para buscar otro tipo de alternativas dentro de la forma de hacer investigación? Por ejemplo, lo que se busca hacer en esta red de ciencias sociales computacionales es bien interesante porque, aparte que se están centrando en una temática muy de frontera, muy interdisciplinar, se está construyendo a la vez un corpus tanto teórico como epistemológico, más toda la otra parte tecnológica que es sumamente compleja e interesante, pero que nos lleva a replantearnos inclusive elementos de dónde estamos asumiendo lo que se está proyectando cuando se hacen ese tipo de modelaciones y simulaciones y demás elementos. Entonces, aquí hay que retomar este tipo de autores que en su momento fueron rechazados o fueron marginados, porque creo que ahí es donde encontramos claves o pistas que nos puedan llevar a pensar en la posibilidad de la construcción de otras realidades, de unas mejores realidades, más allá de las que nos están instaurando bajo estos modelos hegemónicos que se dan. Siempre es bueno pensar en figuras como un loco Pinto y cruzando un barco por la selva para buscar el dorado. Siempre hay que pensar en este tipo de elementos que nos saquen del círculo de confort, porque eso es lo que está, eso es un círculo de confort en el cual nos estamos metiendo completamente bajo estos estándares de cómo está conceptualizada la ciencia actualmente. ¿Qué nos dice Feyerabend? Dice, el anarquismo es una medicina excelente para la epistemología y para la filosofía de la ciencia. Esto es interesante. ¿Por qué habría de ser? Pues primero tendríamos que pensar un poco la contextualización. Por eso hace poco estaba revisando en clase un concepto de Han que es el de la cultura de la complacencia. Se me hace interesante porque él lo mete a una estética del consumo, pero llevando la discusión más allá era cómo también los académicos nos hemos metido en esa cultura de la complacencia y cómo vamos construyendo una estética del academicismo que acaba en todas estas formas, en todos estos elementos, en todos estos cuidados políticamente correctos. Por ejemplo, cuando hablas de anarquismo en alguna institución académica, se hasta saca chispas, pero es por la mala publicidad que se tiene el concepto más que entender de qué va el asunto, como dice David Graeber. ¿Por qué no existen, por ejemplo, departamentos de estudios anarquistas en las universidades? Y si hay departamentos de estudios marxistas, se hace este tipo de cuestionamientos. En el caso de esta cultura de la complacencia, en la cual nos estamos construyendo, pues la misma ciencia, ¿no?, se va dando a partir de los parámetros o la ciencia moderna, como lo podríamos entender después de que la iglesia tomó el control de un elemento que es sumamente importante y que creo que es una de las
puntos nodales de la crítica de Feyerabend a la epistemología contemporánea, que es el principio de verdad. Y nos vamos a la Royal Society y cómo ahí quienes determinaban la verdad eran los lords. Para ser miembro tienes que ser sir. En- entonces, todos esos mismos parámetros, todas esas reglas de etiqueta de la misma monarquía, es la que después estamos reproduciendo en los medios académicos, nos llevan a generar ese tipo también de estructuras verticales donde hay casi casi rangos nobiliarios en las mismas academias, a tener ciertos tonitos así pedantes cuando se tienen que hablar ciertos temas que deberían de ser como aparentemente importantes, de tomar el vinito tinto y demás protocolos que tienen todo este tipo de reuniones. Por ahí, pero pensemos un poco, ellos lo validaban, pero también, ¿qué nos validaba este principio de verdad? Carlos Solís tiene un texto muy bueno sobre la medicina magnética y cómo los polvos magnéticos se ponían en el cuchillo que te hacía una herida para tú sanarte. Pero lo interesante del libro ahí es que dice, bueno, es que ese estaba en ese contexto, en ese momento en el cual se daban esos hallazgos científicos. Entonces, eso nos lleva a otra postura que también Feyerabend defiende mucho y es su postura cosmológica de cómo conciben estos desarrollos científicos. De hecho, Solís hace un ejemplo interesante de cómo en esa época había, para el malestar del mal aliento, metías la cabeza en una letrina y aspiraras el aire dentro de la letrina y pues el olor de la letrina era mayor que el de la boca y por lo tanto iba a quitar el mal aliento de esa forma. Y se cuestiona y dice, bueno, ahorita no tenemos forma de comprobarlo a menos que alguien quiera meter la cabeza dentro de una letrina para ver si se quita o no se quita el mal aliento con eso. Parece un poco de broma, pero la postura de Thomas Fairbairn es, vamos a situarnos también en el proceso histórico que ha llevado a la construcción de esta tradición. Y eso es clave para también ir entendiendo estos puntos. Pero regresando a la parte donde nos dice que es una medicina excelente para la epistemología y la filosofía, pensemos un poco qué es o qué se entiende por anarquismo. Feyerabend nos agrega, los anarquistas profesionales se oponen a cualquier tipo de restricción y piden que se permita al individuo desarrollarse libremente, desembarazado de leyes, obligaciones o deberes. Entonces, no es que te desvincules completamente de las leyes, sino que te empiezan a mover más unos principios éticos y morales ante la práctica y por una necesidad de construir comunidad y de relación con los otros y no tanto hacia la tendencia de la individualidad o que también nos sigue encantando en algunos círculos académicos, esos cultos a la figura que también nos generan unos problemas bastante fuertes en ciertas áreas, porque donde está el jefe de laboratorio es el que va a determinar lo que va a ser toda la agenda académica dentro de ese mismo laboratorio, cuando puede haber a lo mejor por ahí unos elementos geniales que quedan marginados porque no surge de la idea del jefe de laboratorio. Entonces, estos principios anarquistas, si nos vamos un poquito con David Graeber, son la autonomía, la asociación voluntaria, autoorganización, apoyo mutuo y la democracia directa. Vemos cómo resulta interesante empezar a pensar otra academia, otra forma de construir academia, otros elementos en los cuales podríamos nosotros relacionarnos también como académicos. Por eso a mí me gusta trabajar con redes que son horizontales, con redes que no se empiezan a construir como cultos a la figura, cultos a ciertas ideologías, y también con redes que no van detrás del lucro o que no se vuelven mercantilistas como ciertos congresos, ciertos elementos en los cuales hasta ir a esos congresos que ya son de redes así muy establecidas que te cobran bastante, se vuelve hasta una competencia y se me hace demasiado tóxica a veces ese tipo de academia autocomplaciente. Entonces, tendremos que jugar por esta cuestión de una autonomía del pensamiento, respetando también a los otros. Nos asociamos de forma voluntaria.
Nadie nos está presionando. Las afinidades temáticas, las emociones, las afinidades también intelectuales, lo que sea, es lo que nos da este principio de asociación y eso mismo nos daría esta autoorganización. Y como tenemos esa afinidad, esa empatía, esa relación también hacia los otros, tendríamos que empezar también a apoyarnos mutuamente entre todos, de que yo me cuesta adelante, en qué te puedo echar la mano, no, no tengo ningún problema. Y sobre todo que las tomas de decisiones no son verticales. Parece una utopía, pero por lo menos dentro de los grados de libertad que tenemos, no tanto a nivel de instituciones académicas, no hay que confundirlo con comunidades académicas, sí podríamos tener este tipo de libertad donde podríamos empezar a crear, y en casos tan interesantes y tan de frontera, ¿no? Como todo este nuevo mundo que surge a partir de la integración de las tecnologías para repensar lo que está pasando como fenómenos sociales. Entonces la anarquía es más un discurso ético sobre la práctica revolucionaria, nos dice Gramsci. Pensemos un poco cuando Trotsky quería fusilar a todos los anarquistas españoles porque no querían tomar el poder. Es una postura de no asumir el poder, sino de cómo nosotros nos podemos organizar para tener una práctica más libre, por lo tanto más vinculada hacia el bienestar. Nos agrega más adelante, es un proyecto que se plantea empezar a crear las instituciones de una nueva sociedad en el seno de la vieja. Para, para el ser descubierto, subvertir, subacar las estructuras de dominio, pero siempre procediendo de una manera democrática, porque por la forma de la democracia participativa se demuestra que ese nuevo modo de dichas estructuras son necesarias cuando las otras resultaban realmente obsoletas y que no permitían el desarrollo. Bajo esta misma, pero más de modelos más contemporáneos, James Scott nos dice, otra característica que tiene el anarquismo es la tolerancia a la confusión y la improvisación que acompaña el aprendizaje social. Y su confianza en las cooperaciones espontáneas y la reciprocidad. Creo que estos principios nos permiten a nosotros replantear hasta la misma práctica, ya no digo investigación, hasta la misma práctica en el aula. Hay veces que una simple respuesta como ante una duda de un alumno de no sé, resulta mal vista en ciertos modelos académicos o se viera como una debilidad, pero se debe tener este acompañamiento que a ti te permite dar este crecimiento hacia un aprendizaje social. Entonces, retomando un poco a Feyerabend, después de este paréntesis de estos principios anarquistas en cuanto a la cooperación, la improvisación, la capacidad de poder ajustarte a estos cambios y sobre todo, y que la apuesta de Feyerabend es hacia lo lúdico. De hecho, él llega a decir en un punto, yo me considero más dadaísta que anarquista, porque la dada incluye lo lúdico, el juego para empezar a buscar el cambio frente a estos monstruos que construye la razón, como sería por un lado el conductismo, por otro lado el funcionalismo, elementos como la búsqueda lúdica, la búsqueda del juego nos permite construir otras posibilidades. Es un tema que es sumamente importante y creo que es el donde resulta más polémico y a él le encanta ser provocador, sus textos te van provocando, es cuando habla de la verdad. Para él la verdad es convenientemente neutral. La verdad científica es todavía más convenientemente neutral porque tiene que partir de un principio de objetividad, es completamente impersonal y pareciera que está construida por seres sin alma o máquina. No, ¿por qué es conveniente esa neutralidad? Nos dice, así es fácil tergiversar las cosas y cambiar la lealtad a la verdad de una ideología que no es, sino a la defensa dogmática de tal ideología. Pensemos un poquito, ¿no? En esas reglas del método científico que nos dan desde la preparatoria, esos 10 pasitos, etcétera, o todas las recetas de cocina también que existen en los libros de metodología. Si algo, eso me gusta decirlo mucho en clase, si algo le ha hecho mucho daño a la investigación social son libros como el de Sampieri. Tampoco soy un extremista que
vaya que los quemen, pero por lo menos que se les ponga donde tienen que estar en los libros de recetas de cocina y no tanto en un libro de investigación. ¿Por qué? Porque partió de este principio de verdad, pero si nos metemos en un tema un poquito más hacia una lectura lumaniana, Luhmann nos deja todavía un poquito más claro, nos dice, es que la verdad que produce el sistema científico es solamente una verdad que opera en su diferenciación verdad-falsedad dentro del mismo sistema, y con lo cual va a ser los acoplamientos estructurales dentro de su mismo comunicación, su clausura, y es lo que va a permitir que se mantenga el sentido de dicho sistema. Entonces, Feyerabend nos dice, pero esperen, hay una cuestión también más. Este principio de verdad vinculado a la racionalidad que se está presentando en la actualidad no es más que otra tradición entre muchas otras, y no es un criterio del cual deban ajustarse otras tradiciones que compartimos el mismo espacio y el mismo tiempo en la actualidad. Porque lo que ocurre es que después esas tradiciones poderosas oprimen otras tradiciones e invalidan los principios con los cuales funcionan esas otras tradiciones, y solamente aquel desarrollo, aquel conocimiento que se está dando es validado por la misma tradición que está ahorita en el poder. De ahí que agrega, una sociedad libre es una sociedad en la que todas las tradiciones tienen igual derecho e igual acceso al centro de poder. Aquí la cuestión a lo mejor sí sería esta cuestión del poder, ¿no? No creo que sea tanto un ejercicio del poder. Sé que es importante, que ha estructurado, que ha producido ciertos sujetos de obediencia en un periodo dado y toda la relación, sino podríamos pensarlo más en un ámbito académico, en la construcción de un conocer, pero en un conocer en el sentido de Maturana, que se vincula a una emoción, que es una actitud en un ámbito dado donde está llevando cierta realidad, y que en el caso de los científicos, dice Maturana, la emoción es la curiosidad. Por lo tanto, el conocimiento es una de las emociones que debería de guiarnos en estos principios de buscar respuestas. Sí, nosotros hacíamos un ejercicio ahí de ver cuántos, nomás de poner en el Google académico la palabra pobreza, para ver cuántos salían, y salieron millones de textos. ¿Y qué ocurre? Siguen estando las cosas igual. Entonces, solamente son palabras que utilizamos como Humpty Dumpty le pagaba el jornal de las palabras, para nosotros seguir teniendo productividad, seguir teniendo elementos, pero que nos desvinculamos, o ese principio de aislamiento o de ese principio de racionalidad evita que también voltemos a ver otro tipo de elementos. Y aquí es donde hace una separación bien, que es interesante y que también deberíamos de tomar en cuenta entre lo que serían los especialistas y serían los expertos. De hecho, para Feyerabend, los especialistas no resuelven problemas en la sociedad, quienes los resuelven son los expertos, porque son los que los padecen constantemente. En cuestiones de movilidad, por ejemplo, en temas de movilidad urbana, pues yo les llevo a cuestionar a los que están en las tomas de decisiones y eso, pues, ¿cuántas veces han tomado transporte público? ¿Cuántas veces han tenido la experiencia? Y si la tuvieron en algún momento, ya lo olvidaron, y las trazas que hacen los proyectos y todo son intervenciones completamente sujetas a otro discurso, a otra tradición, y no a la tradición en la cual estamos insertos nosotros aquí como comunidad. Entonces, para él surgen justo bajo estos contextos dos modelos que es el observador y el participante. El observador lo que hace es que se va a preguntar por las interacciones y nos va a ofrecer explicaciones o va a formular leyes a partir de sus desarrollos históricos de estos procesos. Y el participante lo que se va a preguntar es cómo se va a adoptar o cómo adoptan los miembros una práctica, una tradición, frente a la intromisión de otra tradición. Entonces, aquí tenemos dos elementos en los cuales el observador se abre a tratar de entender el fenómeno, y el participante se cierra a ver cómo no te metas tú a mi campo. Y
esto es interesante, sobre todo cuando tratamos de hacer investigaciones de tipo interdisciplinar. Donde he encontrado que se tiene más problemas es con las ciencias sociales. En la biología y otras áreas no la tienen tanto porque lo han desarrollado por años como grupos de trabajo, pero no le llaman de esa manera. Si hay un intercambio, si hay un rol en el cual la- las distintas disciplinas están convergiendo. Acá nos tenemos en una guerra más discursiva que en algo que nos esté permitiendo construir un elemento que nos dé algo, por lo menos una pista de qué está pasando en esta construcción de esta realidad, o desde dónde estamos nosotros construyendo la realidad, que también es un punto importante que tendríamos que tratar. Entonces, como observadores para Feyerabend, se dice que ciertos grupos asumen ciertos criterios, mientras que los participantes emplean esos criterios para definir los límites de su tradición y confrontarlos con las tradiciones de otros, surgiendo estos dos elementos que es entre la razón y la práctica. La razón pues, produce especialistas y ellos teorizan, y la práctica produce experiencias vinculadas a una forma de vida completamente desvinculadas. Entonces, en ese punto en el cual nosotros nos podemos situar, tanto como observadores como participantes, estamos tomando una selección de cómo estamos delimitando y construyendo la realidad de una forma completamente diferente. Si nos ponemos completamente como participantes, nos cerramos a la teoría con la cual se está basando nuestra tradición y no permitimos que entren otro tipo de elementos. Pensemos un poco, ¿no? Estamos viendo algún tema urbano, lo que sea. La entrada de temas como la literatura, la ficción, la misma ciencia ficción que nos dice mucho y nos aporta bastante, desde este discurso que se empieza a construir con metáforas y todo, y nos puede a veces decir más que una encuesta que apliquemos en cierta zona. Pero todo depende desde dónde nosotros estemos seleccionando y desde dónde nosotros estemos construyendo el mismo proceso en el cual vamos a trabajar. Por eso, Heyerdahl tiene una propuesta que se me hace bastante provocativa y sobre todo creo que da muchos elementos o mucha materia prima para pensar, para irnos reflexionando, inclusive autorreflexionando nosotros en nuestra misma práctica, los que nos dedicamos a la investigación, pero también puede servir para aquellos que en su vida cotidiana lo podrían aplicar, que es actuar contrainductivamente, no tanto como inducción, sino contra la inducción. Para él, ¿qué es eso? Es elaborar hipótesis que sean inconsistentes con teorías bien establecidas. Esto es ir a contracorriente. Por lo regular, lo que se busca es falsear. la- el- Desde la epistemología tradicional. Buscamos falsear las teorías para que haya cambio de paradigma y bla, 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 todo aquello que ya nos dicen hasta el cansancio en todo ese tipo de cursos. En este caso es buscar una hipótesis que te meta un ruido, que te mueva, que te produzca una resonancia a nivel comunicativo para que te sacuda completamente todas tus diferenciaciones y puedas empezar a ver esa teoría. A lo mejor tiene fallos, a lo mejor tiene otros elementos que no habíamos pensado, que no lo hemos visto desde otro punto de vista, que nos permita a nosotros replantear de las cosas. Entonces, es tener este sentido crítico. A mí me encanta esta diferenciación de Merton entre lo manifiesto y lo latente. Cómo lo manifiesto es lo que podemos ver por encima. Serían como que estas teorías establecidas y creamos hipótesis sobre esas teorías establecidas. Pero si nosotros vamos a lo latente, estamos en la parte oculta. ¿Qué es lo que me oculta o qué es lo que hay detrás de estas teorías establecidas? ¿Qué es lo que nosotros podríamos ver diferente a partir de lo que nos están diciendo este tipo de teorías? Porque Feyerabend mismo nos dice, los resultados solo son válidos para la misma ciencia. No hay otra validación. Mismo Luhmann lo menciona cuando dice la verdad, la realidad que se construye y bajo el sistema científico es una realidad que solamente funciona para el mismo
sistema. Entonces ahí la figura del observador, que es quien hace la diferenciación, es quien va delimitando también los principios con los cuales se está construyendo esa realidad. Teniendo en cuenta eso, se nos caen abajo muchos elementos que que serían tipo mitos, pero como estamos bajo el discurso de la racionalidad, no lo contemplamos de esa forma, como sería esta objetividad. Entonces, abriendo el método, metiendo esta contrainducción, lo que nos puede permitir es enriquecer nuestra forma en la cual estamos nosotros situándonos frente a este fragmento de la realidad que queremos estudiar. Y este fragmento de la realidad lo vamos a delimitar a partir de cómo lo estamos problematizando. Y esa forma de problematización se vuelve creativa en función en la que nosotros empezamos a buscar otros elementos, pero sin caer en estas cosas o estas falsas visiones de empezar a mezclar elementos que poco o nada nos tienen que aportar a lo que queremos estudiar, sino que simplemente lo hacemos para un marketing o algo, no sé, pensemos en la teoría sintética o como se llame, supongo Graeber y ese tipo de cosas. Ahora bien, el, después de este panorama un poco acelerado, y disculpen, de las ideas de Feyerabend, es, cabría bien empezar a reflexionar esta cuestión de la nueva movilidad que planteaba Urri, Scheller, ahí hay ciertos movimientos y lo que presentan ellos de innovadores se basan en estos giros, como nos encantan los giros, ¿no? El giro lingüístico, después se habla de un giro espacial, pero dicen que se pasa un giro espacial a un giro de la movilidad. Lo interesante de los giros es que siempre vuelves a quedar en el mismo punto donde partiste. Entonces, no sé qué tanto puedan aportar los giros, sino más bien se deberían ser como espirales, la forma en la cual debemos de contextualizar este tipo de cosas. Y el giro de la movilidad propone un paradigma de las nuevas movilidades en las cuales la forma de vida contemporánea se sitúa completamente en la movilidad. Lo es interesante si empezamos a ver esta sociedad como una sociedad de flujos, si empezamos a ver el mundo que pues, Oliver Monge, ¿no? Como una urbanización total o el urbano total, cómo, cómo las relaciones sociales se vinculan completamente ya por medio de comunicaciones y flujos, ya no solamente son flujos migratorios de personas, sino también ya son flujos de símbolos, identidades y todos estos procesos, por por un lado fomentados también por principios como la aceleración social, de la que nos habla Hartmut Rosa, con sus tres elementos en los cuales va la aceleración tecnológica, la aceleración en los cambios de ritmo de vida diarios y la aceleración en los cambios generacionales que se da en los tres puntos que convergen y nos producen esta aceleración total, perdón, esta aceleración social. Entonces, bajo estos modelos, podríamos estar hablando que este paradigma nos sitúa en esta cuestión de los flujos, pero son flujos que ya no se mueven de un punto A a un punto B y que pueden ser predecibles, sino que son flujos que se mueven más como de una forma rizomática, si le quisiéramos meter en términos de Lucianos, que no se pueden calcar, que son orgánicos, de ahí que hay cierta dificultad para predecir también ciertos comportamientos y por lo tanto nos situamos solamente en realidades posibles o escenarios posibles en los cuales nosotros estamos construyendo estos puntos en los cuales donde nos vamos a situar y vamos a observar este fenómeno en este contexto, en esta tradición. Entonces, para Scheller y Urri, esta teoría tiene este paradigma presenta tres teorías complementarias que pues, a la mayoría les van a sonar ya hasta relativamente un poco obvias. La primera es la complejidad de las ciencias sociales. Lo, lo gracioso de la complejidad es que la han reducido tanto que ha perdido ese elemento valioso que tenía en su origen esta, esta teoría y ha llegado a una banalización extrema que
que he llegado a escuchar así en pláticas, frases como, la realidad es compleja, por lo tanto tenemos que estudiarla desde la complejidad, confundiendo y banalizando completamente el concepto y descontextualizando de lo que tendría que ser. Entonces, la otra es las transiciones sociotécnicas, que yo no sé si es más una postura que una teoría, y el otro la teoría de la práctica social. En cuanto a a la complejidad, es cómo asumen ellos estas teorías del- de la emergencia, del total es mayor que la suma de sus partes, principios de incertidumbre, los elementos con los cuales se mueve la sociedad, y a partir de esto se nos complejiza más y empezamos a meter este elemento de los flujos. Donde realmente hace ruido es en esta cuestión de las transiciones sociotécnicas. ¿Por qué? Porque este elemento, si nos quisiéramos poner en un discurso hasta cierto punto marxista, podríamos decirlo, del fin del capitalismo, la transición técnica es simplemente otra fase en la cual se está buscando para prolongar la vida de ciertas mercancías que ya resultan contraproducentes a la vida urbana actual. Pensemos en qué y dónde se está dando. Principalmente se está dando una transición del carbono a los vehículos eléctricos. ¿Qué, qué nos implica eso? Nos implica, por un lado, no es un cambio de mentalidad, no es un cambio de una armonización o de una sensibilidad más hacia las cuestiones ambientales, ante el cambio climático y todo eso. Simplemente es un cambio de modelo de consumo donde ya no vamos a consumir energías sucias o contaminantes para meter otras energías limpias. Pero si lo que estamos viendo es que el discurso no tiende hacia una tecnología limpia. El discurso nomás nos dice energías limpias. Entonces, gente como el esclavista de Elon Musk nos, nos vende la fascinación de sus automóviles, esta transición, cuando aquí van 3 semanas, bueno, en menos de un mes que nos está contaminando el cielo con el lanzamiento de sus satélites esos. Las noches nos las está iluminando con este tipo de cohetes, o no sé en qué los está aventando. Entonces, ¿hasta qué punto esta transición sociotécnica realmente resulta, ya no digo justa, sino para un bienestar a la sociedad en general? Pensemos también en algo tan simple, esas energías basadas en el litio, donde tenemos también las zonas de sacrificio, que eso se nos oculta después de toda dentro de este discurso de las energías limpias. Y la zona de sacrificio es aquella que se va a tener que sacrificar para que otros extraigan de ahí el litio y puedan ellos tener el greenwashing que le llaman ante la sociedad. Entonces, un carro, más o menos una pila, pesa como 80 kilogramos. Pensemos en este caso, si los carros estos pesan 200 kilogramos más, ¿qué problemas nos presenta? Y después nos vincula con otro punto que es la práctica social. Entonces, en estas nuevas formas de vida, también cómo las prácticas sociales en torno a estas movilidades se van modificando. Pero la movilidad también nos mete en otro principio interesante que va justo con el inicio de la forma de vida urbana. La movilidad está contemplada simplemente para trasladar mercancías. Y dentro de esas mercancías estamos nosotros, los sujetos, las personas. Todas las vialidades, todos los planes, todo este predominio del motor sobre la vida es simplemente una postura de cómo nos tenemos que llegar de un punto A a B para seguir siendo productivos. Hay autores que hace 50 años, como Iván Illich y Jan Robert, nos estaban diciendo que hay que pensar más en otro tipo de alternativas. Illich hablaba de la energía metabólica, que es la misma del cuerpo, combinar, etcétera. Y sobre todo, no nos metemos en un discurso de reducir la producción, sino simplemente todos son fases para seguir metiéndonos en este tipo de elementos. Ahora bien, ¿dónde viene
¿dónde viene este punto? ¿Cómo podemos entonces construir este tipo de contrahipótesis, o más bien de contrainducción que nos plantea Feyerabend, sobre todo a estas propuestas de las nuevas movilidades, y también pensar sobre estas teorías y sobre esta verdad que se va construyendo en este mundo? Que el mundo esté funcionando de esta forma no quiere decir necesariamente que sea la correcta o sea la única en la cual puede funcionar. Por ahí hay una frase que me resulta interesante en Luhmann y que de hecho es un pie de página, ni siquiera es parte de sus párrafos, donde dice que para él el problema no es que haya pobreza en el mundo, sino el problema es qué del sistema, qué parte del sistema o qué función, qué parte de la operación del sistema es la que permite y produce esta pobreza. En este caso, por ejemplo, pensemos en esas transiciones sociotécnicas que tanto nos están bombardeando, con las COP, ya no sé ni cuál van, 29 o la que sea, que se van firmando esa descarbonización de los países hacia esas tendencias, meten en cuestiones de justicia. ¿Qué, ¿Por qué no le meten un modelo contingente? ¿Por qué no empezamos a planear no en modelos de crecimiento, sino meterle más modelos estocásticos, meterle más modelos contingentes para meterles un principio de incertidumbre? Y también planear desde escenarios catastróficos, porque el caso, no sé, que acaba de ocurrir, de ejemplo, de Otis, un huracán 5, los edificios nuevos no estaban construidos para un 5, estaban para un 4 porque históricamente no había, pues tendrías que empezar a pensarlos desde una categoría 6, aunque todavía no exista, porque la contingencia es donde nosotros podemos empezar a construir estos escenarios que nos den estos elementos, pero tendríamos que vernos también desde qué postura, si como observadores o como participantes, si desde teorías que ya están dadas o nosotros lo que estamos haciendo es provocando y buscar otro tipo de alternativas a este tipo de teorías. Entonces, para no alargarme mucho y me gustaría un poquito, pues, interactuar con los que están ahí conectados o algo, voy a cerrar con dos frases. Una de James Scott que se me hace bien interesante que dice: no existe libertad auténtica allí donde las grandes diferencias convierten los acuerdos o intercambios voluntarios en poco más que saqueo legalizado. Entonces, ¿hasta dónde están los límites de la libertad? La, la función en realidad de la ciencia debería ser una ciencia para hacernos libres, no una ciencia por oprimirnos bajo los criterios que seguimos metiendo desde aquella cuestión que ellos definían que eran los lores y que definía que era la ciencia o no. Cada vez es más común, ¿no? Los problemas de dolor, de estrés, ansiedad, gástricos, no sé, que sea, que se viven en estos ambientes. Cada vez es más común ver gente triste, agobiada por estos elementos de cuando, y me gusta decirlo tal cual, que cuando realmente los que estamos en un ámbito académico somos realmente una población privilegiada, en el sentido de que podemos tomarlo como un espacio lúdico y podemos divertirnos con lo que hacemos. Podemos, así, casi, casi como Saintano, que se llama el de One Punch Man, cuando dice yo soy héroe por aburrimiento, pues también casi, casi se puede ser académico por aburrimiento, pero siempre y cuando se tenga un sentido de buscar un cambio. ¿Qué, ¿Qué nos dice Feyerabend? Y ya con esto voy cerrando. Él se pregunta, ¿por qué ha de querer alguien liberar a alguien más? Hace esa pregunta. ¿Por qué ha de querer alguien liberar a alguien más? A lo que responde, ciertamente no por alguna ventaja abstracta de la libertad, sino porque la libertad es la mejor guía hacia el libre desarrollo y así hacia la felicidad. Queremos liberar a otros para que puedan sonreír. Entonces, es buscar este regreso a la libertad, a la felicidad, a la sonrisa.
Si pensamos un poco qué nos oculta el concepto de bienestar, que también se ha desvirtuado completamente, es el bienestar, su fin último es la búsqueda de la felicidad. Si pensamos en estos modelos, como este nuevo urbanismo, no nos estamos centrando hacia una búsqueda de la felicidad, hacia una búsqueda del bien vivir, de una tranquilidad, sino solamente hacia una prolongación del mismo estilo de vida que nos tiene con tanto malestar en la actualidad. Y pues sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Te agradecemos mucho esta interesante plática. Déjame ver cuántos estamos conectados en Facebook. Ahorita tenemos, permíteme, estamos aquí, es que ando acá. No veo yo, somos 7. No sé si haya alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta. eh, y pueden utilizar los comentarios para hacer la pregunta, por favor. Tenemos una pregunta. Yo quisiera saber cómo se relaciona el trabajo contra el método de Feyerabend con la anarquía. Pues la relaciona con la búsqueda de la libertad. Él toma la postura del rompimiento con las reglas establecidas para buscar la libertad de los sujetos. En este caso, lo que busca él es justo esto, quitarnos esta tradición que se ha vuelto ideológica por parte de la ciencia y buscar otras formas en las cuales nosotros también nos estemos vinculando con otro tipo de tradiciones. Ok, gracias. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Otra pregunta. Si la anarquía es la negación del Estado en términos políticos, ¿esto nos llevaría a la negación de la ciencia? Pues no a la negación de la ciencia, pero sí a la negación de la ciencia institucionalizada o la ciencia como la conocemos. Si nos ponemos a pensar tal cual, ¿cuál sería el sentido de la ciencia? La búsqueda de la verdad. Aquí el problema es justo esta construcción de verdad y de quienes se han apropiado de lo que es verdad y no es verdad. Entonces, no negamos realmente lo que a la misma ciencia, sino lo que se enfoca más la crítica es en la práctica que se está dando de la ciencia y en el juicio de los especialistas que se están construyendo a partir de esta misma validación de los principios de racionalidad. Entonces, es cuestionarnos el principio de racionalidad con el cual se está operando la ciencia actualmente.
Dice, entonces, si cuestionamos la ciencia como racional en su sentido amplio, ¿no dejamos sin sentido el trabajo científico? Fíjate que eso es bien interesante porque habría que cuestionar también cuál es el sentido, el- tomando el concepto en que es lo que nos dirige y es lo que nos marca hasta cierto punto cierta, la identidad. Entonces, si empezamos a cuestionar también el mismo principio de racionalidad como como un sentido que puede producir un sinsentido, a lo mejor en ese sinsentido es donde está esta parte que nos está fallando, que no podemos observar y que nos permita producir un nuevo conocimiento que integre otro tipo de elementos, más allá de los que nosotros nos empezamos a construir de una forma muy artificial, porque cuando hablamos en clave científica, a veces ni nosotros mismos nos entendemos, que hablamos en código, empezamos a hablar de que variable, principio, bla, 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 pero no, son tan artificiales que ese discurso solamente queda encerrado en ese punto. Es como cuando empiezan a decir, es que es muy significativo, pues sí, pero ese discurso en realidad, qué tanto sentido produce en otras esferas o en otras tradiciones en las cuales se manejan de una forma completamente diferente? O inclusive podríamos pensarlo en aquellos a los que están al margen de estos principios del desarrollo o de las, pues sí, del desarrollo o del progreso que está generando la misma ciencia moderna. Ok, gracias. Dice, buenas tardes, doctor Milton Aragón. Muchas gracias por la conferencia. ¿Cómo crees que los académicos podríamos equilibrar nuestro compromiso social y la exigencia en las instituciones para demostrar que somos productivos? Si el día tiene 24 horas y nosotros queremos resolver problemas o preparar a nuestros estudiantes para que lo hagan. Es que justo ese es el problema que tenemos actualmente, que se nos exigen un montón de criterios de productividad, pero que en realidad no reflejan un verdadero quehacer académico o no se meten en esta lógica en la cual se debería producir. Simplemente se está actuando bajo una lógica que Hanna tiene muy señalada del sujeto de rendimiento. La institución te pide, pero luego después otras instituciones están pidiendo como el CANACYT, como el PRODEP, con todo esto. Entonces nos empezamos a volver simplemente un indicador. Lo que nosotros representamos ante una institución muchas veces es el indicador y no realmente el contenido que va detrás de lo que se está produciendo. Entonces, el equilibrio se da en función en que se está consciente de eso y dices, bueno, pues por un lado tengo que jugar con los indicadores, pero por el otro lado tendría que ver la forma en que esto a mí no me resulte algo que me agobie, sino buscarles un principio lúdico, ser más juguetones, empezar a arriesgarnos, a aflojarnos más, a salirnos un poco de lo que llamaba Weber, ¿no? La jaula de hierro de la burocracia. Esa jaula de hierro de la burocracia también la tenemos nosotros en la academia, pero no, ya no es de hierro, simplemente es una jaula imaginaria que nos sigue a nosotros oprimiendo y que nos permite a nosotros arriesgarnos, a soltarnos, a jugar más y a tener procesos más creativos frente al aula, por ejemplo, como el uso de PowerPoint en las clases. Todo eso, lo único que nos hace es que nos reduce muchas veces el principio de creatividad que se podría dar en un diálogo directo y fraternal con los mismos estudiantes. Ok, dice, si la ciencia no se institucionaliza, no se le da financiamiento. Entonces, ¿cómo queda esto ante el discurso anarquista que das? ¿Puede existir la ciencia sin mecanismos de financiamiento y control de la burocracia? Fíjate que eso es bien interesante porque el financiamiento se podría buscar por otras vías y no necesariamente las vías institucionales. Un ejemplo de, de este tipo como podríamos decirle, como
ciencia parainstitucional o subinstitucional. Vaya, hay una institución que nos respalda, pero lo que nosotros nos permite construirnos también como comunidad y no tanto como institución son las redes de apoyo, los congresos virtuales, este mismo caso como un seminario virtual que nos permite estar en contacto a pesar de la lejanía, volver a platicar, volver a estar pues, cara a cara a través de una pantalla, poder, poder estar dialogando. Entonces podemos encontrar otros elementos a lo mejor de vínculos productivos que nos permitan financiar a la vez las mismas las mismas investigaciones, porque si algo es claro que si nos atenemos solamente a la financiación estatal, hay áreas que están completamente marginadas de esa financiación y que no han recibido, y ya no digo que es en un sexenio, en un par de sexenios no han recibido nada de apoyo al no ser áreas consideradas prioritarias dentro de estas tradiciones hegemónicas de la misma ciencia. Sobre todo estas áreas que son muy de frontera y muy de producción de grupos. Aunque se les llame una convocatoria ciencia de frontera, en realidad no se presentan realmente elementos de rompimiento, de ruptura, porque lo que se busca es una homogenización de los temas y no una ruptura temática dentro de los mismos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Les recuerdo que es a través de escribir algún comentario, pregunta, donde puedan exponer sus inquietudes. Daremos unos minutitos más para, si quieren, escribir alguna pregunta para nuestra comentarista, bueno, no comentarista, para nuestro panelista del día de hoy, el doctor Milton Aragón del Colegio de Sonora, quien nos ha dado una charla estupenda sobre anarquismo epistemológico y el estudio de las nuevas movilidades. Pues creo que no, Milton, no hay más reacciones. Con las que hubo es más que suficiente, yo creo. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho, Milton. Yo creo que con esto ya nos acercamos a las 6 de la tarde. Te agradecemos el favor de tu presencia el día de hoy y le agradecemos al público que estuvo presente. Le recordamos que la charla quedará grabada en el portal del Colegio de San Luis y que también va a quedar grabada en el YouTube de la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales. Estén al pendientes de ella. Para que precisamente puedan ustedes accesar a esta interesante charla fuera de línea, ¿verdad? Entonces, pues le agradecemos a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Milton Aragón, del Colegio de Sonora. Milton, un placer tenerte como siempre, un placer escucharte y pues esperemos poder romper la institucionalidad a través de este tipo de proyectos como el seminario que nos permita hablar de diferentes cuestiones relacionadas con las ciencias sociales y con su quehacer de desvelar precisamente la problemática de cómo se construye socialmente la realidad. Entonces, una excelente invitación a que leamos a Feyerabend contra el método para precisamente los que estén interesados. Ese es el texto que tanto hizo mención el doctor Milton Aragón. Y pues es un texto clásico de epistemología. Acérquense a él y pues les será muy grato profundizar en las ideas del anarquismo epistemológico
que precisamente nos podría ayudar a liberarnos un poco de las cuestiones cotidianas del quehacer científico. Les agradecemos nuevamente a los que están. Hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son las consecuencias del anarquismo epistemológico en el ámbito de la filosofía? Pues híjole, consecuencias, no sé qué tantas consecuencias, pero por lo menos resonancia sí tuvo en su momento contra todos aquellos grandes epistemólogos, contra la propuesta de Popper, contra todos ellos sí generó bastante ruido la postura de él que lo acabaron marginando, pero a lo mejor sí hay cierta consecuencia que a pesar de que es uno de los autores más provocadores, también está bastante marginado dentro de todos los programas que se dan formalmente de epistemología. Y es curioso, ¿no? Cómo algo que nos invita a reflexionar sobre lo que ya está establecido se vuelve algo completamente incómodo para el pensamiento que está dando. Entonces, sin querer, él mismo iba confirmando la hipótesis que está planteando sobre estos principios de verdad de las tradiciones. Ok, muchas gracias, Milton. Bueno, pues con esto, si no hay alguna otra pregunta, vamos a dejar un breve espacio para ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. No, creo que no. Bueno, pues entonces ahora sí cerraríamos la charla del día de hoy y pues les agradecemos mucho el favor de su presencia. Los invitamos a que estén pendientes para la próxima sesión del mes de mayo. Esperamos contar con esa sesión con el doctor Pedro Isidoro Rodríguez de la Facultad de Economía, quien todavía nos debe un poco cuál va a ser el tema de su charla, pero de seguro va a ser muy interesante. Les agradecemos y esperamos contar con su presencia la próxima transmisión. Muchas gracias, muy buenas tardes y que pasen una excelente fin de semana. Gracias. Gracias.